como les dije recién, vamos a ver algunos conceptos, como vimos función constante, vimos función lineal, pero les voy a brindar ahora algunas herramientas, o más bien recuerdos, a nivel del colegio, de cómo encontrar una función lineal o una expresión que represente una función lineal cuando se tienen ciertos elementos, ¿ya? Voy a ponerle recuerdo, porque la verdad de las cosas es que estos son recuerdos de geometría analítica. Recuerdos, así como de algo musical. Recuerdos. Entonces, por ejemplo, si uno tiene de la ecuación de una recta, ¿ya? Que son cosas que se pasan en el colegio. Por ejemplo, la ecuación punto punto. Espérenme, voy a ponerle la ecuación. Pensé que estaba borrando. La ecuación punto punto es una ecuación que, si en el contexto del problema se entregan dos puntos que pertenecen a una determinada recta, que es la representación gráfica, como les dije recién, de una función lineal. Por ejemplo, si tenemos que el punto A, que es un x sub 1, y sub 1, y un punto B, que es un x sub 2, y sub 2, si estos puntos pertenecen a la recta L va a estar dada por y menos y sub 1 igual a y sub 2 menos y sub 1 partido por x2 menos x1 multiplicado por x menos x sub 1. Esta que está acá corresponde a la ecuación de la recta, que me quedó chueco esa línea, a la ecuación de una recta dados dos puntos que pertenecen a dicha recta. ¿De acuerdo? Entonces, si uno reemplaza simplemente qué es lo que es x1, qué es y1, qué es y2, x2, va a tener la ecuación de la recta. ¿Ya? Y esta ecuación de la recta se llama punto punto. ¿Por qué? Porque esa es la información que se nos entrega. ¿Ya? En el contexto de otro tipo de problema, por ejemplo, si vamos a tener la ecuación punto pendiente. ¿Ya? ¿Cuál es la ecuación punto pendiente? Bueno, es la ecuación que se genera cuando uno tiene un punto que pertenece a la recta, un x sub 1, y sub 1, que pertenece a la recta L, y uno tiene la pendiente. Y m es un valor conocido, que es la pendiente de la recta. Entonces va a ser y menos y sub 1 igual a la pendiente por x menos x sub 1. ¿Ya? Que igual chueco, bueno, menos chueco que si lo hiciera a mano alzada. ¿Ya? Entonces, déjenme pasar a algunos compañeros que están esperando, una compañera. Ya. ¿De acuerdo? Entonces tenemos un punto, la pendiente de la recta, y tenemos la ecuación de la recta. Bueno, claramente acá, si ustedes se fijan, este término que aparece acá, que es y2 menos y1 partido por x2 menos x sub 1, corresponde a la pendiente de la recta. Este que está acá, si uno tiene dos puntos, eso que está ahí es m, es la pendiente de la recta. ¿Ok? Ya, también, por ejemplo, tenemos la ecuación punto punto, ecuación punto pendiente, la ecuación de segmentos. La ecuación de segmentos es la que se utiliza cuando, por ejemplo, uno tiene la gráfica de la situación de la recta, o si uno tiene los puntos de corte de la recta con el eje X y con el eje Y. Por ejemplo, supongamos que nosotros tengamos esta recta L. Esta recta L corta el eje X en un valor A y corta al eje Y en un valor B. ¿Ya? Entonces la ecuación de segmentos tiene la forma X partido por A más Y partido por B igual a 1. ¿Ya? Y hay otras ecuaciones más, pero que utilizan conceptos de trigonometría, y nosotros todavía no nos vamos a meter en eso, que dice relación como que la pendiente LM es la tangente del ángulo que forma, por ejemplo, el ángulo que forma la recta con el eje X, pero nosotros no vamos a entrar en eso aún, ¿de acuerdo? Esto que les estoy exponiendo acá son solamente algunas herramientas que nos van a servir después cuando enfrentemos ciertos ejercicios, ciertos problemas, y tengamos que identificar
cuál es la expresión que representa una cierta función lineal. ¿Ok? ¿Ya? Bien. Sigamos. Ahora vamos a pasar a ver la función cuadrática. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta ahora? En la hora de ejercicios de 10 para las 2 vamos a hacer algunos ejercicios prácticos más aterrizados de la recta y de la parábola. Entonces, la tercera función importante es la función cuadrática. No tiene acento. Cuadrática, ¿dónde tiene acento? Cuadrática. En la segunda A. Ya. Cuadrática. Ya. ¿Cuál es la gráfica de la función? La expresión que representa una función cuadrática es I igual a ax cuadrado más f de x más b por x más c, donde esto que está acá es el f de x, ¿no es cierto? ¿Ok? Ya, esa es la expresión que representa una función cuadrática. El dominio de esta función son todos los reales, ¿ya? Y el recorrido de la función va a depender de un montón de elementos que los vamos a analizar en un ratito más, ya, y vamos a ver las distintas posibilidades de gráfica. A ver, el dominio de la función son todos los reales, ¿por qué? Porque esta expresión no es un cociente, no es una raíz de índice par, ni es, no aparece una expresión logarítmica en ella, ¿ok? Aquí el coeficiente A, B y C son números reales, y el A simplemente es distinto de 0, porque si A fuese 0, sería una expresión de tipo lineal. ¿Ya? ¿Ok? Ingresó Pablo, pero parece que se le cayó la internet. Ya, vamos a tener lo siguiente. Si el A es mayor que 0, implica que la parábola se abre hacia arriba, o conocida como concavidad positiva, o cóncava. Si el A es menor que 0, un número negativo, o sea, lo que acompaña x cuadrado, un número negativo, la parábola abre hacia abajo, o es convexa, o tiene concavidad negativa. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que vamos a hacer, vamos a definir nosotros el vértice de la parábola. El vértice de la parábola, la fórmula va a ser igual a menos b partido por 2a, la función evaluado en menos b partido por 2a. ¿De acuerdo? Y esto nos va a dar un punto que va a corresponder, en este caso, si fuera esta la parábola, un mínimo, y en este caso sería un máximo. ¿De acuerdo? Ya. Ahora, vamos a ver los puntos de corte de intersección de los ejes. Por ejemplo, vamos a definir el discriminante, que ustedes saben que es b cuadrado menos 4 por a y por c. Discriminante, que no es otra cosa, discriminante, que no es otra cosa más que el argumento que aparece en la raíz cuando uno resuelve la ecuación de segundo grado ax cuadrado más bx más c. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a tener? Para ver la intersección con el eje X, ¿qué es lo que uno hace? Para ver la intersección con el eje X, uno hace y igual a 0 y despeja X. Entonces, ¿qué vamos a tener? 0 igual a ax cuadrado más bx más c. Entonces, para ver los valores de X, donde la parábola corta el eje X, tenemos que resolver en el fondo esta ecuación de segundo grado. Entonces, para resolver esta ecuación de segundo grado, nosotros tenemos que analizar qué pasa con el discriminante. Acuérdense que la solución de esa ecuación de segundo grado es x igual a menos b, más menos la raíz de b cuadrado menos 4c, que en el fondo corresponde al delta, partido por 2a, ¿no es cierto? Entonces, si este delta es un número que es mayor que 0, implica que la parábola, que es la representación de nuestra función cuadrática, la parábola corta al eje X en dos números reales y distintos. ¿Ok? Si por el contrario
si delta fuese igual a 0, implica que la parábola corta al eje X en un solo punto. En un solo punto. ¿Ya? Después vamos a ver que claramente va a ser un máximo o un mínimo. ¿Ok? Y si el delta, voy a borrar acá. Si el delta fuese menor que 0, implica que la parábola no corta el eje X. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en ese caso, si el delta fuese menor que 0, fíjense acá, tendríamos una raíz con un argumento negativo. Y claramente ese es un número que no pertenece al conjunto de los números reales, ¿de acuerdo? Por lo tanto, no corta el eje X. ¿Ya? Entonces, 1, 2 y 3. ¿Ya? A ver, en el caso 1, vamos a trabajar un poquito a nivel gráfico. En el caso 1, vamos a tener las siguientes posibles situaciones. A nivel gráfico, digamos, una representación, si estuviésemos en el caso 1, significa que la parábola dice que corta el eje X en dos números reales. Entonces, por ejemplo, va a ser algo así, donde cortaría el eje X en un X1 y en un X2. Eso en el caso que el A sea mayor que 0, por lo tanto se abre hacia arriba, o podría ser algo así. Este sería el X1 y el X2. Este en el caso que A sea mayor que 0 y esto en el caso que A sea menor que 0. ¿De acuerdo? En la segunda situación, si el delta es igual a 0, vamos a tener solo dos posibilidades. Como corta en un solo punto. Acá el X1 es igual al X2. O que el puntito sea un máximo. ¿De acuerdo? Y en el caso 3, tendríamos que la parábola está íntegramente en la parte superior. En el caso 3, vamos a tener que nuestra parábola va a estar, enterita arriba, o nuestra parábola, déjame bajarle el volumen, nuestra parábola va a estar enterita abajo. O sea, no corta el eje X. ¿Se fijan? Está íntegramente arriba o está íntegramente acá abajo, bajo el eje X. No corta, nunca cruza, nunca intersecta el eje X. ¿Estamos de acuerdo? Si hay alguna pregunta, ustedes me interrumpen nomás o me hablan en el chat, ¿ok? ¿Ya? Ya. Eso es para ver la intersección de la parábola, que como les dije recién, es la representación gráfica de una función de segundo grado. ¿Qué pasa ahora si nosotros queremos ver la intersección con el eje Y? O sea, que es donde la parábola corta el eje Y, simplemente se hace X igual a 0 y se reemplaza en la expresión. Entonces nos va a quedar A por 0 al cuadrado, más B por 0, más C, y claramente va a ser el punto en I igual a C. Por lo tanto, la intersección con el eje Y está en el punto 0, C. ¿Ok? ¿Ya? Bien. A ver, voy a utilizar un ejercicio para que podamos vislumbrar a nivel gráfico el dominio, el recorrido de una parábola en intervalos donde la parábola, donde es creciente, donde es decreciente, y por lo tanto la función es creciente y decreciente. ¿Ya? Entonces vamos a hacer un ejercicio. Por ejemplo,
vamos a considerar, a ver, la parábola. Ya. Vamos a considerar la parábola x al cuadrado menos x menos 6. Y ahí vamos a hacer todo el análisis de esta parábola. ¿Ya? Entonces lo primero que vamos a hacer es identificar los coeficientes. Primero tiene que estar ordenado, obviamente de mayor a menor grado. ¿Ya? El a es lo que acompaña x cuadrado, que es 1, el b es lo que acompaña x, que es menos 1, y el c, el término constante, que es menos 6. Vamos a sacar menos b partido por 2a, fundamentalmente para poder encontrar el vértice, sería menos 1 partido por 2 veces 1, o sea, va a ser igual a 1/2, ¿ya? Y después vamos a tomar la función y la vamos a evaluar en 1/2. Entonces nos va a quedar 1/2 al cuadrado menos 1/2 menos 6, ¿no es cierto? Estamos tomando el valor de que nos dio acá, la abscisa, que es 1/2, la tomamos acá, la reemplazamos y nos va a dar la ordenada, que acuérdense que la abscisa corresponde a x, y la ordenada, me lo enseñó una vez un estudiante, corresponde al eje y. Abscisa, dijo, profe, uno nunca se va a olvidar de los nombres porque la abscisa, uno larga el palito de la A, y la ordenada, uno extiende el palito de la A. Yo lo encontré fantástico. Es como un truco mnemotécnico para no olvidarse qué es lo que está en el eje X y lo que está en el eje Y. Fantástico, ¿cierto? Yo lo encontré muy bueno. Bien, entonces nos va a quedar acá 1/4 menos 1/2 menos 6, entonces nos queda mínimo común el 4, menos 2, 6 por 4, 24, ¿está bien? ¿Sí? Entonces nos queda menos 25 partido por 4. ¿Qué significa eso? Que el vértice está ubicado en el punto 1/2, menos 25 partido por 4. ¿De acuerdo? Después de esto vamos a analizar la intersección con los ejes. Entonces vamos a poner la intersección con el eje X. Tenemos que resolver, hacemos y igual a 0, y nos queda 0. Claramente esto lo podemos hacer usando la fórmula de la solución de una ecuación de segundo grado, o lo podemos usar factorizando. En este caso particular, obviamente es mucho más sencillo factorizar, ¿no es cierto? Buscamos dos puntos que multiplicados nos den menos 6 y sumados nos den el menos 1, que es lo que acompaña a x, ¿cierto? Entonces sería el menos 3 y más 2, ¿no es cierto? Porque menos 3 por 2 nos queda menos 6, y menos 3 más 2 nos queda el menos 1 que aparece ahí delante del x, ¿ya? Por lo tanto, de aquí, ¿qué vamos a tener? Que nos va a quedar el factor x menos 3, 0, o el factor x más 2 igual a 0, de donde nos va a quedar x igual a 3, o x igual a menos 2. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna pregunta? No lo voy a hacer hablar mucho en realidad. Este fin de no nos queda nada para que se acabe el año. Yo creo que ya no hay energía, no hay fuerza, están cansaditos, así que no importa que estén así medios dormidos, observando la clase, lo importante es que estén ahí. Eso. Ya, entonces, por lo tanto, los puntos de intersección van a ser el punto 3,0 y el punto menos 2,0. ¿Ya? Bien. Y después vamos a sacar la intersección de la parábola con el eje Y. Para hacer esta intersección, ¿qué hacemos? Hacemos x igual a 0 y reemplazamos. Entonces nos va a quedar y, acuérdense que esto es y, igual a 0 al cuadrado menos 0 menos 6, o sea, y igual a menos 6. Por lo tanto, nos va a quedar que la intersección va a ser el 0, menos 6. Entonces tenemos esta intersección con el eje X y tenemos esta otra intersección con el eje Y. ¿Ya? Ahora, ¿podemos graficar? Sí, por supuesto. Además de lo anterior, tenemos
que en este caso particular de este ejercicio, el A, que vale 1, es mayor que 0, por lo tanto sabemos que nuestra parábola abre hacia arriba. Es cóncava positiva o cóncava. ¿Ya? Entonces, para graficar, entonces vamos a dibujar los puntos. Por ejemplo, el punto 3,0. No, eje X, eje Y, 1, 2, 3, el 3,0. Y el punto menos 2,0. Son los puntos de intersección con el eje Y. Perdón, con el eje X. Los puntos de intersección con el eje Y está el punto 0,-6. 1, 2, 3, 4, 5, por acá, no 6, acá. ¿De acuerdo? Y el vértice, habíamos visto que el vértice, o no sacamos el vértice. ¿Lo sacamos? ¿Lo sacamos? Creo que sí lo sacamos el vértice, lo borré. A ver, ¿cuánto era el vértice? Era, un medio coma algo parece. No lo voy a hacer así en chiquitito de nuevo porque borré la pizarra. Menos B es 1, un medio. Y F evaluado en un medio era un cuarto menos un medio menos 6. Claro que lo sacamos. 4, 1, menos 2, 24. Era menos 25 cuartos. Entonces el vértice está ubicado en el 1 medio, menos 25 cuartos. Es un medio por acá, en X, y menos 25 cuartos, eso es 6, algo, como por acá más o menos. Este es el vértice. ¿Ya? Entonces nuestra parábola va a ser más o menos así. Ojalá que me quede derechito. Yo sabía que me iban a chocar. Yo sabía. Ay. Ya. Ahí no tengo tan mal. Ya. Y eso que está ahí corresponde a nuestra parábola. Si ustedes se fijan, aquí hay un eje donde son iguales para los dos lados, ¿no es cierto? Y a partir de acá, este puntito que está acá es un medio. La distancia de aquí a acá claramente es igual a la distancia de aquí al otro lado, ¿no es cierto? ¿Ya? A ver, con esta parábola que tenemos acá, a nivel gráfico, yo les voy a mostrar algo que también me enseñó un estudiante, que son como truquillos que los alumnos o se les ocurren o no sé, no sé de dónde salen, pero en realidad son bastante útiles. Por ejemplo, para ver el dominio de una función, observen esto porque esto no va a servir para cualquier función. Para ver el dominio de una función, lo que tenemos que hacer es ubicarnos en el eje X, así. ¿Ya? Nos ubicamos, nos paramos en el eje X. Este monito que está acá es para ver el dominio de la función. ¿Y qué hacemos? Empezamos a caminar, siempre nos ubicamos en los números más negativos, de los menores a los mayores, o sea, de izquierda a derecha. Empezamos a caminar. Si este monito tiene techo o piso, significa que este monito está ubicado, perdón, este número donde esté parado, este numerito que está acá, pertenece al dominio de la función. Si ustedes se fijan, empezamos a caminar por acá, supongamos que estemos parados en X igual a menos 100. Miramos hacia arriba y hacia abajo. Este monito que está acá, ¿tiene techo o piso? Cuando hablo de tener techo o piso, me refiero a si la gráfica de la función, que sabemos que esta parábola que se extiende infinitamente para allá y para allá, le hace sombra, o sea, corresponde a un techo o un piso. Claramente, si estamos ubicados, supongamos, en el menos 100, claramente tenemos techo por ahí arriba, digamos, ¿ya? Que nos da la gráfica de la función. Por lo tanto, este punto, el menos 100, está en el dominio.
Cualquier número negativo está en el dominio porque siempre tenemos techo, siempre tenemos techo. Nos paramos acá, ¿sí? Seguimos estando, incluso estamos encima. Seguimos moviéndonos, seguimos caminando, tranquilamente y vamos mirando. ¿Tengo techo, piso? Ah, tengo piso, acá abajo. Así que estoy en el dominio. Seguimos caminando, llegamos acá. ¿Tengo techo, piso? Sí, tengo techo. Seguimos en el dominio. Por lo tanto, haciendo este análisis gráfico, el dominio de la función son todos los reales. Porque independiente de donde yo me mueva, donde nosotros nos movamos, siempre tenemos piso o techo. ¿Se entendió? Bonito, ¿no es cierto? Ya. Ahora, vamos a ver qué es lo que pasa para analizar el recorrido a nivel gráfico. Ya. Estoy extendiendo la venta. A nivel gráfico, ahora para encontrar el recorrido, ahora esto requiere un esfuerzo físico mayor, porque hay que escalar. ¿De acuerdo? Aquí no ubicado, me quedó medio feo este monito. Lo vamos a hacer de nuevo, más encachado. Más pequeñito, ¿sí? Creo que me quedó igual. Bueno, ahí está con una patita. Ya, un poco chascón. Ya, entonces, nos ubicamos acá en el eje Y. Este es para encontrar el recorrido de la función. Y empezamos a escalar ahora. Por eso hay que tener una mejor preparación física, mucha más energía para ver el recorrido. Empezamos a escalar. Si nosotros, escalando, vemos que tenemos alguna muralla, o sea, a la derecha o a la izquierda, significa que este punto pertenece al recorrido de la función. Bueno, acordémonos que acá teníamos en un medio, este valor que está acá abajo, no lo noté, este es el menos 25 cuartos. ¿Cierto? Que acuérdense que teníamos que el vértice está ubicado en el 1 medio, menos 25 cuartos, que era este punto que está acá. Ya, entonces, vamos a comenzar a escalar. Qué ganas de subir un cerro entre paréntesis. No sé si ustedes han podido arrancarse algún cerro por ahí. No, yo he tenido las ganas, pero la verdad de las cosas es que no se ha podido. Bien, entonces empezamos a escalar. Si miramos hacia los lados, vemos si tenemos muralla. ¿Hay muralla aquí? No. Supongamos que estamos como en el menos 100 o en el menos 1000. Entonces, empezamos siempre de los menores a los mayores a escalar. Por lo tanto, el menos 100, todos estos negativos que están acá abajo no tienen muralla, por lo tanto no pertenecen al recorrido. Seguimos subiendo con harto esfuerzo. Llegamos a este punto, que es en I igual a menos 25 cuartos. Acá empezamos a tener muralla. ¡Pum! Así que el menos 25 cuartos está en el recorrido. Seguimos escalando, por ejemplo, imagínense que estamos afirmados acá, casi cayéndonos, pero me cuento chistes sola, y me río sola. Entonces estamos acá, y miramos hacia los lados. ¿Tenemos murallas? Sí, esta y esta, así que este punto también está en el recorrido. Seguimos subiendo, seguimos escalando, llegamos acá. ¿Tenemos murallas? Sí. Sigo subiendo, seguimos subiendo. Por acá arriba, ¿tenemos murallas? Sí. Y así, infinitamente hacia arriba, siempre vamos a tener muralla. ¿Qué significa eso? Que el recorrido de la función parte en el menos 25 cuartos, porque ahí comenzamos a tener muralla, y termina ¿dónde? En el más infinito. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el dominio de la función son los reales y el recorrido de la función es menos 25 cuartos hasta el más infinito. ¿Ya? Bien. A ver, esto que está acá, el recorrido, por ejemplo, también se puede encontrar de manera analítica, ¿ya? Trabajando con la ecuación. De hecho, lo vamos a dejar de tarea para resolverlo en... voy a sacar una foto para acordarme. Lo vamos a hacer en clase. En la clase de ejercicios, ¿ok? Déjenme sacarle una fotito. Ya, además de esto, estimados, nosotros vamos a llamar el intervalo donde la concavidad es positiva, dado que esta es una parábola donde en todos los reales la concavidad es positiva, es en todos los reales.
O sea, el intervalo sería de menos infinito a más infinito, que obviamente son los reales. No hay concavidad negativa, o sea, cuando empecemos a ver funciones donde pase eso, vamos a dar cuenta que vamos a tener intervalos donde la concavidad es positiva y otros intervalos donde la concavidad es negativa. Ya, pero todavía no vamos para allá. Ya, ahora bien, esta función es decreciente. ¿Cuál es el intervalo donde la función es decreciente? De menos infinito. Cuando uno habla de intervalos donde la función es, déjame escribir la palabra, a ver, voy a escribir completo. El intervalo, me quedé con este color, nunca había escrito este color, intervalo donde la función es decreciente. Fíjense ustedes, la función es decreciente, siempre uno responde esto respecto al movimiento que hace la componente X. Fíjense que la función decrece hasta este punto, hasta X igual a un medio. ¿Se fijan? Y después de un medio hasta más infinito es creciente. Entonces va a ser decreciente desde menos infinito, porque es el movimiento la X, hasta el 1 medio. Ojo, que en este punto, en el 1 medio, la expresión es como estacionaria, ¿de acuerdo? De hecho, este es un punto mínimo. Aquí la función no es creciente ni decreciente, ¿ok? Y el intervalo donde la función es creciente es desde el 1 medio, abierto también, acuérdense que ese no es ni creciente ni decreciente, hasta más infinito. ¿De acuerdo? Infinito me quedó medio raro. Hasta más infinito. ¿Ok? Además de eso, observando la gráfica, ¿en qué intervalos la función es positiva? O sea, por ejemplo, una pregunta que podría hacerles. ¿Dónde o para qué valores de x, f de x es mayor que 0? Esta es una pregunta. ¿Dónde la función es mayor que 0? Entonces uno dice, bueno, gráficamente, y después lo vamos a hacer analíticamente, gráficamente la función es positiva. Aquí tenemos el eje X, o sea, en el fondo la idea es preguntar para qué valores de X la gráfica está sobre el eje X. Entonces, si ustedes observan gráficamente, este pedacito es positivo y este pedacito, esta rama, es positiva. Entonces van a ser para los X, para todo X que pertenece a qué intervalo. Desde menos infinito hasta este puntito, ¿cuál era? Era el menos 2. Ese era menos 2. Desde menos infinito hasta menos 2, abierto, porque aquí en el menos 2, f de x vale 0. Ojo con esto aquí. La pregunta es, ¿en qué intervalo f de x es mayor que 0? En el menos 2, f de x vale 0, por lo tanto no tenemos que incluir el menos 2. Unión. ¿Qué otro intervalo nos da? Unión, el otro, que sería desde el 3, sin tocarlo, hasta el más infinito. O sea, todos los x que pertenezcan a este conjunto son los x donde f de x es mayor que 0. ¿Sí? Ahora, esa misma pregunta la podríamos responder de manera analítica, ¿cierto? Entonces, mira, observando la gráfica. De manera analítica, uno dice, bueno, veamos, uno respondería, veamos. Nos están preguntando dónde f de x es mayor que 0. Entonces uno dice, bueno, ¿dónde f de x es mayor que 0? Entonces uno dice, bueno, x cuadrado menos x menos 6, ¿dónde es mayor que 0? Entonces uno, ¿qué hace? Uno se acuerda que conoce las inecuaciones y simplemente resuelve esta inecuación. Hace la tablita, y va a llegar a que la solución es exactamente este intervalo que está acá. ¿De acuerdo? ¿Ya? Eso es analíticamente. Y de la misma forma, si les pregunto dónde f de x es negativo, tendrían que decir desde el menos 2
hasta el 3, ¿de acuerdo? Que es, en el fondo, es definir para qué valores de X la gráfica está bajo el eje X. ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Alguna pregunta, observación, comentario? Bueno, y en este caso particular de este ejercicio, el puntito que está ubicado acá abajo es un mínimo. ¿De acuerdo? ¿Qué significa eso? Que es un mínimo, significa que para cualquier X que sea, cualquier X que pertenezca al dominio de la función, el f de X, f de esos X, para todo X que pertenece al dominio de la función, f de X siempre va a ser mayor o igual que ¿qué número? Que menos 25 partido por 4. Esta es la traducción que este sea el valor mínimo. O sea, no existe ningún X tal que tenga su imagen más abajo que el menos 25 partido por 4. Todas las imágenes de todos los X que estén en el dominio están sobre el menos 25 partido por 4. ¿Ya está? Ya. Bien. ¿Alguna pregunta? Ahora vamos a volver al apunte y vamos a revisar todo lo que diga ejercicios, observaciones que tengan que ver con funciones cuadráticas. Esto ya lo habíamos trabajado en la clase de ayer. Aquí se hizo un esbozo de la gráfica con tabla de valores, pero ustedes deben hacerlo con los conocimientos que han visto hoy día, obviamente. El análisis de la gráfica, aparece acá un ejemplo donde aparece un análisis de la gráfica, aparecen algunos problemas propuestos, mismo análisis, por ejemplo, cuando uno ve una función es creciente, cuando una función es creciente, la intersección de la gráfica con los ejes, cuando los intervalos del dominio de la función es positivo o negativo, y aquí hay un trabajo personal número 3 que les voy a pedir que lo trabajen, que lo realicen, ¿de acuerdo? Por ejemplo, cuando una expresión define o no define una función, échale un vistazo a esto, o sea, le estoy viéndolo como de manera rápida, fundamentalmente porque la idea es que esto es como práctico, para que ustedes practiquen y revisen y vayan marcando si es que surge alguna duda en el estudio que ustedes hagan, de forma tal que la puedan preguntar. Bueno, puede ser durante el horario de la parte teórica o en la parte de ejercicios. Bueno, la representación de una función, ya aquí aparecen, por ejemplo, verificar cómo se evalúa una función. Acá, por ejemplo, ya lo hemos utilizado eso. Por ejemplo, qué cosa sería en este caso g evaluado en h más 7, por ejemplo. El argumento de la función g ahora pasa a ser h más 7, entonces esto equivale como al x en el contexto de esta definición de la función, que nos dice que g de x igual a menos x al cuadrado más 3x más 16, que es una función cuadrática, pero en el contexto de la función que sea, el argumento es x, por lo tanto, si aquí aparece cualquier cosa, esto va a ser igual, g de la cualquier cosa va a ser igual a menos la cualquier cosa al cuadrado más 3 por la cualquier cosa más 16, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, la cualquier cosa, así como el lenguaje coloquial, es un h más 7, por lo tanto, g de h más 7 va a ser igual a menos el h más 7 al cuadrado más 3 por h más 7 más 16. Y si uno hace el desarrollo del h más 7 al cuadrado, le suma 3 veces el h más 7 y le suma 16, debe dar esta expresión que aparece acá abajo. ¿Ya? Entonces la idea es que ustedes lo practiquen. Esta es una función racional que la vamos a trabajar la próxima clase. Y ahora, o no, estamos al tiro con la función racional, entonces ya tenemos más elementos y la próxima clase vamos a trabajar con los desplazamientos gráficos. ¿Ok? Ya, vamos a volver a la pizarra y vamos a iniciar la función racional. ¿Ok? Ya.
harto este colorcito, pero vamos a cambiar a un color, para ver la función racional, la vamos a ver de un color celeste cielo. Ah, claro. Ah, pero claro, con una raya derecha, pues no una raya chueca. Obvio. Obvio. Ya, acá. Bien. Oh, me volvió la línea. Por acá. Súper chueco. Ah, esto es un show. Es un show para mí dibujar derechito. Ya. Cuarta función que vamos a ver. Cuarta función es la función, es como celeste, la función racional. Una función racional en general es de la forma f de x igual a un cierto polinomio p de x dividido por un q de x. ¿De acuerdo? Donde el p de x y el q de x son polinomios. ¿Ya? Se supone que q de x tiene que ser distinto de 0 para que esta función esté definida. Por lo tanto, el dominio de una función racional van a ser todos los son todos los x que pertenecen a los reales, tal que el q de x tiene que ser distinto de 0, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no podemos dividir por 0. Nosotros nos vamos a focalizar inicialmente en funciones racionales donde el polinomio del numerador y del denominador son polinomios de grado 1, ¿ya? O sea, en el fondo nos vamos a focalizar en una función racional de la forma ax más b partido por cx más b, inicialmente, ¿ya? Y después vamos a pasar a unas expresiones más, donde estos polinomios tengan un grado mayor, ¿ya? Entonces, lo primero que nosotros nos tenemos que preocupar, dada esta expresión, analizar cuál es el dominio de esta función, o sea, cuáles son los valores de x donde esta expresión pertenece a los reales. Por lo tanto, en este caso particular, dado que es una fracción, tenemos que preocuparnos de sacar los valores de x tal que el denominador se haga 0. Yo les voy a explicar esto que está acá usando un ejemplo, ¿ya? Para que sea más aterrizado. Por ejemplo, si nosotros tenemos que graficar f de x igual a x menos 1 partido por 3x más 2, ¿ya? Esta es una función de tipo racional. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, tenemos que sacar el dominio de esta función, que claramente tenemos que quitarle los puntos donde el denominador se hace 0, por lo tanto ponemos 3x más 2, tenemos que ver los valores donde esto se hace 0. Esto se hace 0 en x igual a menos 2 tercios, por lo tanto el dominio de esta función van a ser todos los reales excepto el menos 2 tercios. ¿De acuerdo? Cuando uno quita un punto, cuando hace el dominio de la función, en el fondo lo que uno hace, genera una recta que es, en este caso, x igual a menos 2 tercios. Esta recta que está acá representa algo que nosotros vamos a llamar una asíntota. Es la recta que representa asíntota. Asíntota, no sé si tiene acento en la I, no estoy 100% seguro, lo voy a revisar. Una asíntota vertical. ¿De acuerdo? Y vamos a comenzar a graficar un poquito. ¿Qué significa eso? Esta asíntota vertical es en x igual a menos 2 tercios, por ejemplo, nos ubicamos acá en menos 2 tercios, corresponde a esta recta que nosotros la dibujamos con una línea punteada, así, discontinua. ¿De acuerdo? ¿Qué significa? Que la gráfica de nuestra función no pasa por esta recta, o sea, no hay un cruce para el otro lado. ¿De acuerdo? ¿Ya? Eso es una asíntota vertical. ¿Qué pasa ahora? Cuando nosotros queremos, en este caso particular, encontrar el recorrido de la función, dado todavía no tenemos la gráfica, por lo tanto lo tenemos que hacer de manera analítica,
para encontrar el recorrido, lo voy a hacer con el mismo color, para encontrar el recorrido de la función, ¿qué tenemos que hacer? Llamamos I al f de x igual a x menos 1 partido por 3x más 2. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a despejar x en función de y. ¿De acuerdo? Despejaremos x en función de y. Entonces tomamos acá y nos va a quedar 3x más 2 multiplicado por y igual a x menos 1, o sea 3xy más 2y igual a x menos 1. Dejamos todo lo que contenga la incógnita a un lado. Entonces factorizamos por x. Nos queda que x va a ser igual a menos 1 menos 2y partido por 3y menos 1. ¿De acuerdo? Entonces acabamos de despejar x en función de y. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos? Con la expresión que nos queda, nosotros tenemos que analizar si hay peligro en alguna parte, digamos, si existe algún valor de y donde esto se indetermine o no pertenezca a los reales. Y claramente observamos que como aparece un denominador, sabemos nosotros que 3y menos 1 tiene que ser distinto de 0. O sea que y tiene que ser distinto de 1/3. Por lo tanto, el recorrido de la función van a ser todos los reales excepto el 1/3. Y a partir de acá se genera una asíntota horizontal que es igual a 1/3. Voy a ponerle al lado asíntota horizontal. No sé si me alcanza la pizarra. Asíntota horizontal. Entonces la vamos a dibujar acá. En i igual a 1/3. Por acá es igual a 1/3. Y de la misma forma dibujamos esta recta con línea discontinua. ¿Y eso qué significa? Que nuestra gráfica no va a pasar por esta recta. ¿Ya? La siguiente parte la voy a dejar así como en suspenso hasta la próxima clase, porque ya llegamos a la hora, ¿de acuerdo? Para poder, normalmente las funciones racionales son una curva acompañada de algo así, en este cuadrante, en este otro cuadrante, o esta acompañada con esta, o esta acompañada con esta, ¿de acuerdo? Entonces, la gráfica, por favor les pido que ustedes me recuerden, voy a sacarle foto en realidad, porque con la foto uno lo tiene ahí, porque falta, nos vamos a perder como varios días, para dar por terminada la gráfica de este ejemplo. ¿De acuerdo? Y eso sería todo. Entonces lo dejamos en pause hasta la próxima clase, que sería la clase que va a decir funciones 1, funciones 2, va a decir funciones 3. Y ahí vamos a retomar a partir de este ejercicio. ¿De acuerdo, estimados? Ya, un placer. Y eso sería, me despido de la grabación.